La predicación de esta mañana, mis hermanos, estará basada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 23 y 24. Y como es nuestra costumbre, lo leemos primero y les invito a que ustedes también lo puedan leer desde la pantalla, como está proyectado. Dice: porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hoy deseo hablarles nuevamente de la oración, por la gran importancia que tiene la oración en la vida cristiana y también por la gran necesidad de oración que demandan los tiempos que estamos viviendo. ¿Verdad? Ya no solo es la pandemia, con todas sus secuelas, sino que ya es un problema también de la gente, de la humanidad, de los más jóvenes, que ya están fatigados, cansados y están haciendo cosas inconvenientes. Están desafiando la autoridad en todas partes del mundo. Y eso ciertamente no le agrada a nuestro Dios, porque Él quiere que nosotros vivamos quieta y reposadamente, porque Jesús es el príncipe de paz, que trajo a este mundo la paz tan necesaria para la humanidad. Y debemos orar, mis hermanos, orar mucho, intensamente. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, oraba con frecuencia, intensamente y durante un largo rato, un largo tiempo. El evangelista Lucas, en el capítulo 6 de su evangelio, nos dice que en una ocasión Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando al Padre. Sus discípulos veían a Jesús orar y por eso se interesaron por la oración y le pidieron un día: maestro, enséñanos a orar. Y ahí fue cuando Jesús les enseñó lo que nosotros llamamos la oración modelo y que conocemos como el Padre Nuestro. Pero no se contentó con eso solamente nuestro Señor, sino que en cada momento que tenía oportunidad les enseñaba a otras cosas acerca de la oración y los animaba a orar. Los versículos que hemos leído son parte de la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a los demás apóstoles cuando se sorprendieron al ver que se había secado la higuera que el Señor maldijo el día anterior. La respuesta de Jesús alude, sin lugar a duda, a los milagros, porque como dice, cualquiera que le dijera, quítate y échale a este monte, una cosa tremenda, ¿verdad? Un milagro sería eso. Pero lo central no es eso, mis hermanos. Lo central es que debemos anhelar el milagro de tener fe en Dios. Y es un milagro porque es obra del Espíritu Santo, porque podemos tener fe en Dios porque un día le hemos recibido a Jesucristo el Señor, le hemos recibido en nuestro corazón. Y la fe, mis hermanos, se manifiesta en los que oran. Si usted no tiene fe ninguna, si usted no cree que Dios puede obrar, no va a orar. Pero aquel que cree que Dios obra en lo grande y en lo pequeño, ciertamente que va a orar perfectamente. Yo quiero hacer una observación. Este texto muestra la grandeza de Jesús, su mente que es de Dios, porque fíjense que ellos iban caminando
cuando vieron de ceguera, y Jesús les dice, por cierto te digo, y echó mano a lo que vio en ese momento, a este monte. Le dicen a usted, arrójate al mar, y si lo hacen creyendo, se va a hacer. Algunas personas le llaman la atención, ¿y por qué dijo eso? Porque es Dios, porque Él piensa lo grande. Podría haber dicho, si la túnica se te gastó mucho, ya, pídele a Dios y te va a dar otra. Pero para Él es lo mismo la noche que el día. ¿Recuerdan ustedes cuando llevaron un parapléjico, un cuadrapléjico, porque el hombre estaba en una camilla y no se podía mover? Lo bajaron por el techo de la casa de Pedro en Capernaum cuando Jesús estaba enseñando. Y el Señor se alegró de la fe de esos hombres y le dijo al enfermo, hijo, tu fe te ha salvado. Y ahí habían unos fariseos que cuestionaron de inmediatamente, ¿y este quién se cree que está perdonando pecados? Y como Jesús era completamente humano, pero también no podía dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser Dios. Supo de inmediato, vio, escudriñó las mentes de ellos y le dijo, ¿por qué caviláis en esa forma? ¿Acaso qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y anda? Para él no hay dificultades. Lo que es imposible para los seres humanos, para Dios es posible. Y por eso él echó mano a lo que veía. Si le dicen a este monte, arrójate al mar, le podría haber puesto cualquier ejemplo. Pero como Dios, él piensa en grande. Si algunos monarcas de esta tierra piensan en grande, ¿cómo nuestro Dios no va a pensar en grande? Y por eso nosotros como hijos de Dios también tenemos que pensar en grande. No amilanarnos frente a cualquier situación. Yo recuerdo que escuché una experiencia que tuvo un golfista norteamericano. Lo invitó cierto jeque árabe para que fuera a enseñarle a jugar golf a él y a todos los varones de la familia. Y era bastante suculento lo que él le remuneraba, aparte de los pasajes y el hotel 5 estrellas donde se alojaba. El hombre fue, hizo su trabajo, estuvo como un mes o más con ellos, y cuando se retiraba el jeque le dijo, aparte que le pagó, le dijo, estoy muy agradecido por cómo tú desempeñaste el trabajo, y quisiera que me pidas lo que quieras para regalártelo. Entonces le dijo, pero por favor, si ya me pagó, no necesito más. Él insistió, no, que quiero hacerte un regalo. Bueno, le dijo él, y le solicitó el regalo, y partió a su patria. Volvió, pasaron 6 meses, y cuando volvió se extrañó, se olvidó de mi regalo, pero se fue. Y a los 6 meses vuelve a recibir noticias de este jeque que nuevamente le tiene preparado todo para que él vaya a buscar su regalo. Entonces él dice, ¿pero para qué? ¿Por qué no me lo envían? No, es que él quiere entregártelo personalmente. Quiere que vaya. Y bueno, fue una vez y lo recibieron y el jeque le dijo, ahora vamos a ir a ver tu regalo. Y era un club de golf de todo lujo, con construcciones lujosas, todo perfecto. Y él se extrañó y le dijo, pero ¿y esto qué es? Es tu regalo, lo que tú me pediste. Y la sorpresa fue del golfista porque él no le había pedido eso, un club de golf. Él le pidió palos de golf, marca Golf Club. Y el jeque entendió que era un club de golf que le estaba pidiendo. ¿Se dan cuenta? Un hombre humano piensa tan grandemente, ¿cuánto más nuestro Dios? Y por eso, mis hermanos, que podemos acudir con confianza a Él. Y si necesitamos algo grande, se lo podemos pedir. Como por ejemplo, estamos orando y que algunos lo ven tan difícil por la propiedad vecina y la vamos a comprar y va a ser nuestra porque nuestro Dios nos puede dar eso y mucho más. Los versículos que hemos leído son parte, como les decía, la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo cuando se sorprenden porque la higuera estaba seca, porque el Señor la había maldicho. La respuesta de Jesús es así para que ellos tengan fe. Yo eso es lo que quiero enfatizar esta mañana, que la fe verdadera se manifiesta en una vida de oración.
Y es la práctica de la fe la que nos puede conducir a que se torne una realidad las palabras de nuestro Señor. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, dijo él. Muchos creyentes nunca han aprendido a disfrutar la oración porque no han logrado darse cuenta de los beneficios reales que tiene aquel que ora. Por lo tanto, mis hermanos, yo les animo a orar. Hay algunos que no se atreven a dejar de orar porque es lo que hacen los cristianos, pero la descuidan la oración con mucha frecuencia, tienen periodos a veces de mucho esfuerzo y se obligan a orar un tiempo determinado, pero como es una cosa que no lo hacen de corazón porque quieren tener comunión con el Padre, se levantan de la oración sin sentir ningún alivio, como nos pasa cuando dormimos toda la noche, pero nuestro sueño ha sido tan poco profundo que no logramos descansar y amanecemos igual cansados, no hemos podido reponer nuestras fuerzas. Y cuando llega otra vez el tiempo de orar, vuelven a ponerse de rodillas, pero no tienen verdadera comunión con Dios. Claro, hay muchos que susurran una serie de expresiones que acostumbran a decir cuando oran, pero se levantan igual de turbados en su conciencia, se levantan a veces más afligidos de lo que se arrodillaron, no tienen ninguna seguridad de que sus peticiones han sido oídas por Dios. Es algo lamentable, pero muchos creyentes oran no porque sea una maravillosa forma de acercarse a Dios, sino que porque se consideran que si no lo hicieran, perderían una de las evidencias de su condición de cristiano. Hermanos y hermanas, yo sé por experiencia personal lo que cuesta orar. Es tan fácil escabullirse de la presencia de Dios cuando estamos orando, por cualquier nimiedad. Satanás también es astuto y nos pone los pensamientos precisos para sacarnos de la presencia de Dios. Estamos orando y de repente, de veras que mañana tengo que hacer ese informe en la oficina, no me puede fallar. O la dueña de casa se acuerda de que, pero parece que hoy día es que viene don Pedro con la fruta. Y así, pensamientos que no tienen ninguna importancia frente a la presencia de Dios nos distraen. Yo quisiera y me gozaría que la palabra del Señor esta mañana animara a más de alguno a estar orando como corresponde, a salir de ese estado poco saludable de no orar y que llegaran a considerar la oración como su mejor momento del día, que llegaran a valorar la oración más que la comida que ingieren cada día, que cada uno de ustedes pudiera considerar la oración como un privilegio que les otorga Dios. Esta mañana yo quiero que profundicemos en lo que enseña Jesús acerca de la oración en estos versículos que hemos leído. Y lo primero que podemos extraer es que la oración debe tener objetivos definidos. La oración debe tener peticiones específicas por las cuales rogar. Este monte, o sea, algo específico. El Señor se refiere a cosas cuando les dice todo lo que pidierais orando. Todo son cosas que hay que pedir. Por lo tanto, se requiere que haya un deseo por algo. Y por lo mismo estamos arrodillados pidiendo. Nuestro Señor no dispuso que los creyentes oren cuando no tienen nada que pedir. A menudo las oraciones se tornan en divagaciones de muchas cosas, pero no pedimos nada en concreto. Vamos de un lado para otro. Y nada deseamos fervientemente. Por decirlo de una forma coloquial, chachareamos acerca de muchos temas, pero nuestra alma no se concentra en nada, en ningún objetivo. Y es lo que quiere el Señor, que seamos precisos. Es necesario, por lo tanto, pensar lo que vamos a pedirle a Dios antes de arrodillarnos. Debemos tener peticiones específicas. No debemos arrodillarnos por costumbre, hermanos queridos, sin ninguna motivación en el corazón. Si lo hacemos así, sería lo mismo, y a usted le parecería ridículo, ir al mall
sin saber qué es lo que quiere comprar. Seguramente paseándose por ahí va a comprar algo que le resulte útil, pero ciertamente no es un plan muy sabio para adoptar. Cuando un creyente está orando sin ningún propósito específico, también puede sobrevenirle un deseo real y alcanzar un fin en su oración. Pero le va a ir mucho mejor, hermano, hermana, si usted antes de orar tiene un momento de autoexamen, mira hacia los lados, mira a su familia, mira lo que está sucediendo, mira las noticias y tiene motivos específicos para acudir a Dios en una súplica real, con un objetivo que usted quiere alcanzar. Por eso, cuando uno ora de esa forma, uno queda atento a la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Cómo irá a responder? Porque nosotros sabemos que Él nos responde mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos, incluso de lo que imaginamos. Por eso, hermanos queridos, vamos al Padre conscientemente. Si no, sería como pedir una audiencia a una autoridad y no sabemos qué pedirle. Y vamos igual a ver si en la conversación con esa autoridad se nos ocurre algo para pedirle. Así pasaría si nos dirigimos al trono de la gracia sin ningún plan específico. Dios desea que seamos claros para que Él reciba nuestra petición y nos sea otorgada. Todo en la vida, todo, mis hermanos, se ciña un plan previo. ¿Se imaginan ustedes si un cazador disparara en una dirección determinada por si acaso se encontrara allí una presa? ¿Qué posibilidad de éxito tendría? O que un barco zarpe sin que el capitán tenga la menor idea hacia dónde van. ¿Podrán llegar a un puerto seguro de esa forma? O si alguien va a construir un edificio, una casa, va a empezar a reunir los materiales sin saber antes cómo es el diseño, qué es lo que va a hacer, cuánto va a medir. Nadie comienza así. Todo tiene un plan en la vida. Hermanos queridos, escuche bien. Si usted está divagando en sus oraciones, nunca pide algo específico y la oración se le torna monótona, difícil, tibia o fría, bueno, haga lo que estamos diciendo y va a ver usted que la oración se transforma en algo agradable, en algo deseable, en algo que no está con urgencia de levantarse ya, porque tenga la seguridad que el Señor le visitará. Y cuando el Señor nos visita, el tiempo pasa volando y descubrirá lo provechoso que es orar. Todo lo que le estoy diciendo, mis hermanos, apunta a que debemos pedir cosas específicas. No pidan a Dios simplemente por los pecadores en general. Hay que orar por los pecadores. Oremos, Señor, mira los pecadores del mundo. No, mencione pecadores de carne y hueso específicos que usted conoce y ore por ellos. Si el Espíritu Santo lo insta a orar por su iglesia, no pida, Señor, bendice mi iglesia. Señor, protege a mi iglesia. Padre, te ruego por mi iglesia. Acuérdate, por Señor, de mi iglesia, sin señalar nada específico. Ore por sus hermanos con nombre y apellido, porque ellos son la iglesia. Dígale al Señor claramente lo que pide por ellos. Si hay algo que anhela para su hogar, no ande con rodeos frente al Señor. Dígale claramente las peticiones de su corazón. Cuando ores, hermano, al Señor, dile lo que necesitas. Si no tienes dinero suficiente porque estamos en un tiempo difícil, díselo al Señor. Si estás sufriendo estrecheces, no te lo guardes. Presenta tu caso con toda claridad. No acudas a Dios con una falsa modestia. Él nos conoce perfectamente. Dile lo que necesita. Para hablar con Dios no necesitamos de perífrasis y circunloquios como suelen ocurrir con los políticos, que dan rodeos enormes y nunca dicen lo que de verdad tienen en la mente.
Si tú te consideras que estás bien, si consideras que no necesitas ninguna misericordia, ni espiritual ni temporal, igual tienes que orar, agradeciéndole al Señor por lo bien que te encuentras en medio de un mundo que está mal, en un mundo lleno de necesidades, y por lo tanto agradece al Señor y ora por aquellos que no están tan bien como tú. Sí, mi hermano, cuando ores, hazlo también con la convicción de que Dios te está escuchando, porque Él sí nos está escuchando, y no debe faltar fervor en tu oración por lo mismo. Cuando le pedimos al Señor con tibieza, sin fervor, es como si estuviéramos deteniendo su mano, como si le estuviéramos impidiendo darnos las bendiciones que pretendemos estar buscando. Las oraciones provenientes de un corazón frío son súplicas congeladas que mueren en nuestros labios y por tanto no pueden elevarse a Él, a Dios, que escucha únicamente el clamor del alma de sus hijos. Ante Dios debemos ser sinceros, pues de otra manera no tendremos ningún derecho a esperar que el Señor nos escuche siquiera. También, cuando ores, mi hermano, mi hermana, usa tu lenguaje habitual. La oración no consiste en usar palabras escogidas. Por eso algunos dicen, yo no sé orar. Pero si es una conversación con Dios, no consiste en usar palabras escogidas ni recitar una serie de textos bíblicos que ciertamente son útiles en la oración. Si no te lo sabes, anótalo o ten la Biblia abierta y los puedes leer igual frente a tu Dios. La oración no consiste tampoco en extenderse en una serie de frases bien hilvanadas, pero sin pedir nada concreto. Sí, la oración es una conversación con nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, debemos usar nuestro lenguaje cotidiano, tal como hablamos con la vecina, con nuestro padre, con nuestro hermano, nuestros hijos, nuestros amigos. Por eso, mi hermano, mi hermana, no rebusques las palabras con las cuales expresarte frente a Dios. Declara tus necesidades simple y llanamente, con las palabras que naturalmente broten de ti. Esas serán las mejores palabras para usar en tus oraciones. Las palabras que usó Abraham eran las mejores para Abraham. Y las tuyas son las mejores para ti. No necesitas memorizar textos bíblicos para orar igual como lo hizo Jacob, igual como Moisés o como David o esas preciosas oraciones de Salomón. No, ora utilizando tus propias palabras, habla claramente con Dios, pide lo que necesita, nombra personas, nombra cosas y apunta directamente a las necesidades de esas personas, las tuyas. Y estoy seguro que descubrirás que el cansancio y la monotonía de las que te quejabas a menudo en tus oraciones ya no te asediarán, digo, o al menos no tan habitualmente como hasta ahora. A nuestro Dios no le importa nuestro lenguaje, si es elocuente o si es bien retóricamente aceptable. No, Dios no contesta las oraciones por la longitud ni por la anchura que puedan tener, ni por la lógica de nuestros argumentos. Dios te oirá, mi hermano, mi hermana, de acuerdo con la sinceridad de tu corazón. El Señor Jesús enseñó con toda claridad que no deben usarse vanas repeticiones ni palabrería en nuestras oraciones. Y justamente antes de enseñar la oración modelo, como lo escuchábamos en la lectura que hizo Vicente en Mateo capítulo 6. Sí, la oración eficaz es aquella que elevamos a Dios simplemente desde lo profundo de nuestro corazón. Debemos hablar con Dios como un hijo habla con su padre. Pidámosle lo que necesitemos con nuestro propio lenguaje, no usando palabras tomadas de otro. Lleven todas sus peticiones confiadamente al Señor. Sus más pequeñas preocupaciones, llévenlas igual ante Él. A lo mejor a otro le parecen insignificantes. No importa.
lléveselas al Señor y Él hará, como dice su palabra. Y lo más importante, que es lo que enseña el Señor aquí, que es lo central, hermanos queridos, no que estemos jugando y tratando de mover, si no podemos un monte, por lo menos la mesa, que se traslade de una pieza a otra. No, no, no. Cuidado con tomar las cosas livianamente. Lo más importante no es trasladar un monte, sino tener fe. La oración debe elevarse con fe en Dios. A eso apuntan las palabras de nuestro Señor, cuando dice: cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que eso va a ocurrir, será hecho. Una oración que se eleva con un objetivo claro y con palabras que brotan del corazón del orante, no servirán de nada si no se mezclan con este elemento esencial, la fe. El orante debe creer que está en la presencia del Señor y que Él escucha su oración y que Él le responderá, porque es una necesidad verdadera, cierta. Hermanos, permítanme preguntarles, ¿ustedes creen verdaderamente en el poder de la oración? Yo sé que ustedes oran porque son el pueblo de Dios, pero ¿creen en el poder de la oración? Yo creo que al menos nuestros hermanos que nos acompañan semanalmente en los cultos de oración sí creen, pero de otros no estoy seguro. No lo sé, porque cuando creemos en la oración oramos, y cuando se nos invita a orar comunitariamente, acudimos, porque debo decirles que hay un buen número de cristianos que verdaderamente no creen en la oración. Piensan que la oración es algo bueno, la piden cuando están necesitados, pero no creen que Dios escuche siempre nuestras oraciones y que va a responder cosas cotidianas, necesidades puntuales, cosas que nos agobian en esta tierra. No saben ellos que Dios siempre responde. Algunas veces dirá sí y vemos la respuesta de inmediato, pero otras veces nos dice espera, y por eso que debemos mantener la comunión para ir descubriendo esas voces de Dios, para ir teniendo la convicción que pone el Espíritu Santo en nosotros, que es momento de espera y tenemos que seguir orando. Pero también hay veces en que nos dice no, y también tenemos que entenderlo y no seguir orando, como lo hizo Pablo. Pablo dice: 3 veces le pedí al Señor que me quitara este aguijón de la carne, pero el Señor me dijo: basta mi gracia, porque yo me fortalezco en tu debilidad. Y Pablo entendió: ya, entonces no me vas a sanar. Muy bien, Señor, y sigue adelante. Pero eso lo descubre el que ora, el que tiene una vida de oración, no el que se arrodilla porque es una obligación, hay que orar otra vez. Y que cuando terminan de orar se levantan aliviados por la oración. ¡Oh, qué bueno, ya cumplí! No, hermanos queridos, no es cumplir. La oración es un encuentro con el Dios infinito, con nuestro Padre Celestial, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que estemos con Él en comunión. Por lo tanto, Dios siempre oirá la oración del creyente, porque Él prometió que si clamamos a Él, Él nos oirá. Y sus promesas son fieles, Él las cumple. El único propósito del Dios verdadero no puede negarse a sí mismo, faltando a lo que ha prometido. Hermanos y hermanas, piensen en esto, somos insignificantes frente a Dios, pero Él tiene bien tener una conversación con nosotros. En cada oración que es inspirada por el Espíritu Santo, eso lo sabe usted porque está orando y siente fuertemente que tiene que orar por algo. O no está orando, está haciendo alguna cosa cotidiana y viene el pensamiento. Algunos creyentes le llaman una carga de oración. Si le viene esa carga de oración, ore. Si el Espíritu Santo lo está inspirando, usted tiene poder y su oración va a ser omnipotente. Va a ser tan poderosa y eterna como el decreto
que escuchamos, sea la luz, y fue la luz, o aquel decreto que ordenó nuestra redención por la sangre preciosa de Cristo y que se produjo. Sí, hermano, tú puedes ejercer poder con tu oración. Tú tienes poder sobre los ángeles, lo sabes. Pues cuando tú le pides a Dios la protección para tus hijos, porque pueden estar en peligro por alguna situación, los ángeles volarán a rodear a tus hijos. Sí, tú tienes poder sobre el fuego, sobre el agua, sobre los movimientos de la tierra. Tú tienes poder para que tu voz sea escuchada más allá de las estrellas. Jesús en la oración modelo nos enseña que pidamos que se haga la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, ¿verdad? Así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo controle tu vida, tu voluntad se va haciendo coincidente con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, cuando tú oras, junto con la voluntad del Padre, se hará también tu voluntad. ¿No te parece sobrecogedor tener tal poder en tus manos cuando oras? Cuando el creyente pone fe en Dios, no habrá imposible para él. Será sacado del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Será rescatado de las más penosas aflicciones. En los días de hambre será saciado. En medio de la calamidad caminará con pasos firmes. Ni la pandemia, ni todas las consecuencias, ni las dificultades que ha provocado llegarán a batirlo, porque Dios siempre pondrá sus pies sobre un suelo seguro. Por eso el rey David en el Salmo 40, versículo 4, dice: bienaventurado el hombre que puso en Dios, en Jehová, de ser su confianza. No hay una energía mayor que la energía con la que Dios dota a cada hombre y a cada mujer cuando oran. Pero el secreto, mi hermano, es tener fe, creer que la oración es poderosa. La oración es eficaz en la medida que nosotros pongamos nuestra fe ahí. Alguien podría preguntar: ¿y si no tengo fe, Dios no me va a oír? Sí, lo escucha. Si usted ha recibido a Cristo, lo va a escuchar. Aunque no tenga fe, Él le puede responder, pero eso depende de su soberanía, de su gracia. Pero si nosotros oramos con fe y argumentamos según las promesas que Dios ha declarado, ya no es una probabilidad, sino una certeza que nuestra oración será respondida según lo pedido. A menos que el Dios eterno se aparte de su palabra, a menos que el juramento que ha dado sea revocado, a menos que el mismo Dios deje de ser Dios. Como afirma el apóstol Juan, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos y hermanas, si hasta ahora has descuidado la oración y has dejado que esta poderosa herramienta se llene de moho, mira hacia arriba y pide perdón a Dios por dejar que el poder de la oración permanezca inoperante. Dios te ha entregado la oración para que triunfes y reines con Él, pero no triunfarás hasta que no dobles tu rodilla. La razón de tus derrotas y fracasos se debe a que no has doblado las rodillas ante Dios para pedirle lo que necesitas y sobre todo pedirle, hermano y hermana, la dirección para todo lo que tú tienes que hacer, para todo lo que tú tienes que emprender, para todo lo que estás haciendo en este momento. Yo exhorto a todos quienes están con una vida de oración tibia o fría, que vayan ya a las plantas de su Dios, confiesen su falta delante de Él. Sí, todavía, hermanos queridos, hay personas que no son salvas, y no es porque el poder de Dios para salvarse esté agotando, o porque el Espíritu Santo no esté haciendo su tarea de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sino porque nosotros, su iglesia, sus hijos, hemos descuidado la oración por los perdidos. Despierten, hermanos, despierten ya. Ustedes que
son el pueblo de Dios, debieran estar orando por todas las necesidades del mundo entero. Solo así recibirán para ustedes mismos la bendición de Dios, la lluvia temprana y la lluvia tardía de su misericordia, de su amor, y su tierra producirá en abundancia y habrá trabajo para todos. Doblen ya sus rodillas y oren. Sean específicos, usen las palabras que brotan de sus corazones y siempre oren con fe. Crean que pueden contar con las misericordias de Dios antes de que les sean otorgadas. Actúen como si ya las tuvieran. Cuando hayan pedido algo que necesitan a Dios, no sigan afanándose para conseguirlo por sus propios medios. Dejen que Él lo traiga. Dios se los va a proveer, se los dará. Cuando hayan presentado el caso de su hijo enfermo o de alguna enfermedad de un familiar delante de Dios, ese niño se recuperará, ese enfermo mejorará. Y si no es así, bueno, confíen que el Señor hará lo mejor para ustedes. Cuando hayan orado y buscado con diligencia el rostro de Dios, entonces podrán mirar hacia arriba y gozarse, porque cuando todo lo que pidiere en oración, creyendo que será hecho, lo recibiréis. Que así sea, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.